Ahora aquí todo el mundo pues desesperado por verte, conocerte, ese churrote que tengo aquí conmigo que nos tiene enamoradas a todas. Además que cada vez que tú sales conmigo dándome un beso, dándome un abrazo, la gente se muere de la envidia. ¿Qué hacemos con un Sí cirujano será. como tú? Que me diga Que más mi cualquiera de las que corazón está ahí si bello. no quisiera ser operada por ti. Por Dios. No, me hace por no te me arrugues, que aquí la gente está esperándote desde hace rato. Me sonrojé. Candy. Saludos a gente regia. Ay, esta gente regia, les mando un abrazo muy grande, han hecho una labor muy linda, Carly, con la gente, los colombianos de día a día, ayudando a la gente pobre en este momento, en esta cuarentena que ha sido tan dura para todos. Así estamos nosotros en Medellín, mi amor. Terrible. En todas partes del mundo. Carly, bueno, a lo que vinimos, mi amor, la gente y el mundo entero quiere saber qué está pasando con los biopolímeros. Tú me podrías decir, tú qué tanto has operado biopolímeros, porque yo he estado muy pendiente de todas las cosas que haces y hay mucha gente desesperada que piensan que no tienen la forma de arreglar este problema, lo ve como algo imposible. ¿Qué son los biopolímeros? Los biopolímeros son, su nombre químico es dimetilpolisiloxano, es una silicona líquida, silicona industrial, que anteriormente se utilizaba para relleno de glúteo, de ciertas partes de zonas anatómicas del cuerpo, no solamente en Colombia, en Brasil se utilizaba demasiado biopolímero. De un tiempo acá, bueno, ya un tiempo acá, por ahí en el 2011 salió un escándalo de una presentadora. De eso hablamos ahorita, espérate un momentito, ya vamos para allá, tranquilo. Bueno, total es que en Colombia ahora mismo, yo te puedo decir que de cada 20 mujeres, la mitad tienen biopolímero en los glúteos. Las nalgas más lindas que yo he visto en mi vida son de biopolímero. Y las más feas también. Sí. ¿Verdad? Entonces, el problema es que el problema del biopolímero es si te lo colocan y no pasa nada, pues perfecto. Pero el problema es cuando empieza a complicarse. El problema del biopolímero es que no tiene reversa. O sea, ya el daño está hecho. Cuando se complica, se complica. ¿Ves? Entonces, ya uno trata de prevenir estas complicaciones y ya no se está utilizando nada por parte del personal médico, aunque yo conozco varios que sí lo siguen colocando, y ahora le cambian el nombre, ahora se llama músculo estriado, ahora se llama células expansivas, nada, ninguna sustancia hace crecer los glúteos. Creo que lo único que están colocando ahí es el Sculptra, si mal no estoy. Sí. No tengo experiencia con eso. Ahorita te hablo de eso, no te preocupes. Bueno, ahí te va a tocar a ti instruirme. Sí, sí. Óyeme, Carly, me hablaste de algo muy específico, pero yo he visto que también no solo utilizan eso que tú me estás diciendo, también utilizan hasta aceites y cosas así. A mí me ha tocado una paciente con aceite de cocina, desastre total, y es aquí cuando tenemos que emplear unas técnicas agresivas para tirar el biopolímero. El biopolímero nunca sale todo, nunca, no hay ninguna técnica en el mundo que lo saque todo, ninguna técnica, y esta técnica abierta siempre la reservamos para casos ya extremos. Normalmente el biopolímero, cuando no está molestando, es mejor dejarlo quieto. Es mejor dejarlo quieto. Hay gente que se desespera y quiere salir de eso rápidamente. Ahí me llega gente a la consulta, doctor, es que me está doliendo la oreja, eso es el biopolímero. Entonces se sugestionan de una forma que le tienen pavor, ¿ves? Eso es lo mejor. Si el biopolímero no se está molestando, es mejor dejarlo quieto. ¿Qué te puede causar biopolímero? Extrusión de producto, o sea que la piel se empieza a abrir y empieza a expulsar el biopolímero, infección, migración, dolor y discromías, que son manchas en la piel. Estas son las cosas por las cuales el paciente de pronto uno entra a manejarlo, porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Hay que evaluar bien cada caso. Entonces, Carly, vamos a dejarle claro a todas estas personas que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son los síntomas de un biopolímero que deben ser tratados o que tienen que ponerle atención y tienen que ir donde el médico? El principal, lo más urgente, lo prioritario es un biopolímero que se infecte. Un biopolímero que tú lo tengas en el glúteo se puede infectar hasta por una picadura de mosquito, y son infecciones que pueden llevarte a una septicemia. Entonces, cuando el paciente está infectado, obviamente primero se hace un manejo antibiótico y después se evalúa qué tipo de técnica quirúrgica se va a emplear para extraerlo.
Ojo que las complicaciones del biopolímero van directamente relacionadas a la cantidad inyectada, es decir, entre más biopolímero tenga, más riesgo a complicaciones va a tener. Pacientes con 50 cc, 100 cc normalmente no tienen complicaciones. ¿Ves? Uno lo que hace con la extracción del biopolímero es disminuir el riesgo a posibles complicaciones, aunque no te las quita del todo. Como te dije ahora, entre más biopolímero tengas en tus glúteos, más riesgo de complicaciones vas a tener. ¿Ok? Entonces, además, pueden migrar, ¿no? Sí, la gran mayoría migra, pero ellos migran en el primer mes, 2 meses, cuando todavía está líquido, cuando no se ha hecho la reacción que hace tu cuerpo para encapsularlo, que eso lo podemos hablar ahorita más adelante. Ok, bueno, no sabía, yo pensaba que podía migrar con más tiempo todavía, o es no, simplemente hay un momento en que ya el cuerpo tuyo lo encapsula. ¿Ves? Lo encapsula, como el macrófago. Una vez entra, te voy a explicar qué pasa. Cuando entra el biopolímero, nosotros tenemos unas células de defensa que se llaman macrófagos. Es como el muñequito de Pac-Man. No sé si ustedes lo han visto, sí, que se come la galletica. Bueno, el macrófago es capaz de comerse las partículas de 30 micras o menos. Se las come y las bota. El biopolímero es mucho más grande, entonces el macrófago es incapaz de comerse esa partícula, esa molécula. ¿Qué hace? Lo encapsula, lo encarcela, como quien dice coloquialmente, no te puedo matar, entonces te voy a encarcelar. Entonces lo envuelve en una cápsula, que es lo que nosotros vemos cuando, no sé, lo que me siguen y ven cuando abrimos los glúteos, salen unas pepitas, unas bolitas, como de caucho. Sensacional, sí. Bueno, entonces, las complicaciones, para retomar otra vez, infección, dolor, porque hay gente que les duele, a veces les calambra las piernas, migración, más que todo ellos miran aquí a la zona lumbar, a la región sacra, y acá a la hipertrofia femoroglútea, que es acá donde están los policías. Ok. Las manchas también. Tengo entendido, Carly, que además de todo ese tema físico, de gránulos, infecciones, migraciones, también producen una halogenosis, y eso ya es ya es mucho más general, ya eso viene comprometiendo mucho la parte inmune del paciente. Ese es otro tipo de complicación. Ese es el término médico con que lo bautizó el doctor Koifman, Felipe Koifman, que es el padre de la cirugía plástica en Colombia. Él bautizó la enfermedad por biopolímeros como halogenosis iatrogénica. Es el nombre médico, halogenosis iatrogénica. Muy bien. Muy bien, tengo entendido que también afecta mucho el sistema inmune porque el cuerpo también comienza a producir una serie de sustancias que no solo van a atacar el biopolímero, sino también las células de tu propio cuerpo. Entonces puede también tener artritis, fiebres. Normalmente se enfoca con el biopolímero como tal. ¿Qué pasa? Que el biopolímero, cuando tienes biopolímero, tienes que tratar de no asolearte tanto porque se calienta esa zona. Yo creo que las mujeres que tienen biopolímero ven cómo se calienta el glúteo, se pone rojo. ¿Ves? Y esa es una forma de que pueda migrar, porque esas capsulitas con el color se pueden estallar y puede quedar nuevamente líquido y migrar. Tenaz, fuerte. Y tampoco las pueden ni tocar, ¿no? No se les puede dar una palmadita en la nalga porque chilla. A veces hay hipersensibilidad. Cuando se vuelve muy superficial, que es cuando el biopolímero mancha la piel, da hipersensibilidad al tacto. Además, esto no es biodegradable, o sea, que tiene un impacto ambiental terrible. Entonces, esto no se absorbe, esto queda de por vida, esto no hay forma como se elimine. Bueno, ya saben, a todas esas personas que están allí viéndonos en este en vivo, sabrán todas esas complicaciones que no podemos seguir acudiendo a este tipo de procedimientos porque no se va a absorber. Bueno, Carly, te voy a hacer una pregunta muy controversial y de verdad me da mucha pena preguntarte esto, pero yo sí quiero saber qué fue lo que le pasó a Jessica Cediel. Si el doctor por fin tuvo la culpa, no la tuvo, qué pasó en ese momento, en la historia en ese momento, un biopolímero todavía estaba regulado por el INVIMA, había dicho, pues tenía su visto. Bueno, cuéntame qué pasó allí. Fuimos muchos los médicos, yo alcancé a colocar ese hialucor, a nosotros lo vendieron como ácido hialurónico, y obviamente si te venden un frasco que dice ácido hialurónico y tiene registro INVIMA, pues tú confías en el INVIMA, ¿cierto? Claro. Entonces, si el gobierno te está diciendo, el ente regulador dice, esto es ácido hialurónico, pues tú lo confías, lo que a mí afortunadamente no me pasó, no me tocó atender ningún paciente que me haya
bueno, pasado lo que le pasó al doctor Carrillo. Entonces, que yo he sido un defensor acérrimo de doctor Martín. No lo conozco personalmente, pero sé de su calidad como médico, una persona íntegra, es una persona muy inteligente, una persona demasiado buena. No, con eso no, con el primero no. Yo tuve acceso a la historia clínica, al informe de medicina legal, y yo lo que leí ahí, y según me comentó el doctor Martín, lo que se le inyectaron a esa paciente fueron 50 centímetros cúbicos. La verdad que 50 centímetros cúbicos, eso no es nada, eso es una jeringa de este tamaño. Esto es 50 centímetros cúbicos. Uy, ¿ves? te hago una pregunta. En teoría, Posiblemente ella tenía, antes le habían colocado algo. No te sé decir, pero 50 centímetros cúbicos, en mi experiencia, obviamente, en mi experiencia, yo no soy el dueño de la verdad, en mi experiencia, 50 centímetros cúbicos no hacen absolutamente nada en un paciente. ¿Qué es lo que puede hacer un paciente? De pronto que se sienta bolitas, pero eso no tiene por qué doler, no tiene por qué doler. Y lo que yo vi en la historia clínica, en ese caso, es que la incisión, la cicatriz que ella tenía era de medio centímetro, entonces no era una cicatriz que uno dijera antiestética, que es una cicatriz que le formó el glúteo. Yo estoy hablando de lo que yo leí en el informe de medicina legal de esa paciente, medio centímetro. Entonces, no sé qué está pasando ahí, o no sé qué pasó. Lo que yo creo es que se quiso acabar con la dignidad del médico, con su profesión, y no le vi como argumentos sólidos y de peso como para hacer eso. Estoy hablando de lo que yo leí en el informe de medicina legal, que era una cicatriz de un centímetro, que es normalmente cuando uno extrae biopolímero por lipo, esa es la cicatriz pequeñita, sí, medio centímetro. Carly, ¿y si necesita una cicatriz para colocar biopolímero o se puede hacer con una jeringa nada más, una cánula? Los biopolímeros se colocaban con aguja, yo lo colocaba con cánula, porque uno de los riesgos del biopolímero es que se extravasa el producto y de eso que se mueren los pacientes. Tuve que se estaba inyectándose el biopolímero y se murió instantáneamente o se murió a las horas. Es que pues muy posiblemente ese biopolímero se fue por una venita, se fue y hizo un tromboembolismo. Entonces nosotros lo que hacíamos era lo inyectábamos una canulita, que es una canulita roja, y lo colocábamos en la dermis profunda. Muy bien. En ese entonces. Te hago una pregunta, ¿lo volverías a colocar? No, que no vale la pena. No, ya no está vale más que demostrado. Como te dije, si el glúteo te coloca el biopolímero y no te pasa nada, pues maravilloso. Pero si te llega a pasar con un solo caso negativo que tengas, se te acaba la vida y le acaba la vida al paciente. Sí, se le acaba la vida al doctor, así como le pasó lastimosamente al doctor Carrillo. Porque ninguno de los doctores, nosotros todos que atendemos a tantos pacientes, nunca estamos exentos de ningún tipo de complicación. Así sea para ponerte una inyección de vitamina. Entonces, al que hace, le sucede, y es lo que realmente da la experiencia. Doctor, pero entonces, Carly, yo te voy a decir algo. Yo he visto muchas historias tuyas donde he visto con mucho éxito, pero mucho éxito, y me sorprende muchísimo ver esos glúteos deformados con discromías. Tú los operas y sacas gran parte de esos biopolímeros. Cuéntame qué es lo que haces. Cuéntame cómo lo haces, de qué manera. Nosotros accidentalmente nos hemos vuelto expertos en biopolímeros. Nos llegan muchos casos de muchos países, y eso, entonces, que entre más experiencia tenga uno, más ¿cómo te digo? Más truquitos, más cositas te empiezas a imaginar y las haces con el paciente. Yo he empleado varias técnicas con hilos, con cortes, y eso nos ha permitido obtener un resultado fantástico. Bueno, para que los pacientes sepan, una cirugía de glúteo es una cirugía reconstructiva, y como toda cirugía reconstructiva tiene un gran porcentaje de fracaso. Afortunadamente, en el caso de nosotros, el porcentaje de fracaso es de un 10-15%. ¿Ves? ¿Y eso a qué se lleva? ¿A qué se debe esto? A la práctica continua, ¿cierto? Nosotros vamos viendo muchos casos y vamos perfeccionando la técnica. Entonces, tenemos técnica abierta y reforzamos con hilos internos para hacer una pexia glútea. Si te das cuenta, cuando nosotros quitamos porciones de glúteo, nunca queda el glúteo plano, siempre queda con una forma redonda. Sí, entonces, es la técnica que hemos venido desarrollando. Es muy bonito. La ventaja de la técnica abierta, que por ahí estuve viendo un caso que le habían abierto el glúteo, que le habían abierto el glúteo y que estaba con mucho dolor.
la experiencia que yo tengo con nuestros pacientes no duele absolutamente nada. La técnica abierta no duele absolutamente nada. No es como la noticia que vi por ahí de alguien que estamos hablando ahorita que estaba muerta del dolor. No sé qué técnica habrán hecho, pero técnica abierta, el postoperatorio no duele absolutamente nada. Sí. Carly, cuando el biopolímero está activo, por decirte que está en una fase de inflamación, de dolor, ¿se podría operar en ese momento o hay que es mejor manejar con medicamentos? Es mejor manejar con medicamentos, pasar la etapa aguda y cuando el paciente ya está estable, ahí se entra a la extracción del biopolímero. ¿En qué porcentaje logras tú quitar el biopolímero de unos glúteos? Es imposible saber qué porcentaje. No hay forma. No hay forma porque tú cuando sacas biopolímero, si lo sacas con lipo, estás sacando biopolímero, estás sacando grasa, estás sacando tejido del paciente. No hay forma como cuantificar cuánto estás extrayendo. Lo mismo cuando haces técnica abierta. Tú sacas el bloque de glúteo, pero tú no tienes cómo contar cuánto hay biopolímero, porque son millones de bolitas que se forman, millones de bolitas. No hay cómo cuantificar eso. Así es. ¿Utilizas métodos lumínicos, es decir, láser? Usamos láser. Usamos técnica abierta. Las técnicas abiertas hay 3 tipos. Una que es alas de gaviota, que es la que más me gusta, que va encima del glúteo, porque con esa técnica la cicatriz queda escondida en el panty y podemos hacer la pexia. Una tanguita puesta. Es correcto. Hay otra técnica que es en el pliegue interglúteo. La cicatriz tú la ves cuando abres el glúteo. Y hay otra técnica que se hace por debajo, en la base del glúteo, cuando es el glúteo que está cayendo por peso, por el biopolímero, se retira ese pedazo, ese colgajo, y se corta. Genial. ¿Y cuál es la que más te gusta a ti? La ala de gaviota, la que va en la parte superior. La de la tanguita. Eso es, porque ahí quitamos y hacemos la pexia de una vez. Y por ahí me queda mucho más fácil colocar los hilos para hacer la tracción. Yo lo anudo al músculo y me da la forma ovalada del glúteo. Eres un artista, Carly. En la otra técnica no se puede hacer eso. Eres un artista apasionado, definitivamente. Esto no lo hace cualquiera, por más que tenga 10.000 máster. Eso está en las manos de los artistas, como tú. Eso va en el amor que uno le coloca a las cosas. Cuando tú trabajas con amor, cuando tú ves al paciente como un paciente, no como una minita de oro, es cuando tú te empeñas en hacer cosas cada día más impresionantes para beneficio de tu paciente. Eso tienes que amar lo que haces para que tengas un porcentaje de éxito alto. Sí, definitivamente. Bueno, Carly, entonces ya en esto, ya sabiendo que sí hay posibilidades de ayudar a las personas con biopolímeros, también hay biopolímeros no solo en los glúteos, también hay en los rostros. Yo los trabajo particularmente con arte lumínico, es decir, con láser. Igual tampoco podemos saber que los retiramos todos, pero mejoramos mucho la fisionomía o la arquitectura facial. Hace poquito te vi quitando unos biopolímeros de labios, también con mucho éxito. Sí. Cuéntame de eso. Bueno, la técnica que yo utilizo, porque yo no soy tanto de aparatología, tú sí eres experta en eso. La técnica que nosotros utilizamos es la técnica abierta en labio. Hacemos una incisión, la incisión no está adentro del labio, nunca se ve la cicatriz. La ventaja de esto es que el labio, como es mucosa, cicatriza muy rápido. Un labio en una semana está completamente cicatrizado. Lo único es que como maltrata tanto el labio también se hincha mucho. Entonces el paciente va a estar con la boca así grandota, ¿cierto? Entonces nosotros le decimos ponte bastante hielo, sí. Si le ponte un tapabocas porque se ve feo. Pues la gente se ve con el labio grandísimo y con toda la sutura. Parece que fuera Frankenstein. Pero es la técnica que me gusta a mí. ¿Cuánto tiempo dura así? ¿Cómo? Una semanita. Me gusta esa técnica. ¿Cuánto tiempo duraría así? Como una semana más o menos. Me gusta la técnica abierta porque hacemos 2 cosas en uno. Quitamos biopolímero y también quitamos volumen. Porque hay pacientes, y eso no lo sabe mucha gente, cuando se inyectaba el biopolímero, la persona que lo inyectaba iba dándole hasta que encontraba el volumen perfecto, y eso es un grave error porque realmente el relleno se produce a los 2 meses y el relleno es producido por la respuesta inflamatoria del cuerpo. Cuando un paciente le colocan labio, a los 2 meses está más grande.
Entonces me llegaban a mí los pacientes con las bocas así inmensas. Lo que se recomendaba siempre, igual que con ácido hialurónico, es colocar una sesión y hacer un retoque al mes o a los 2 meses, que tú sabes más de eso que yo. Sí, así es. Entonces me han llegado Así las es. pacientes con las bocas así impresionantes, pero el resultado es bastante chévere. Sí, bueno, me alegra mucho. Entonces ya saben, todas esas personas que tienen biopolímeros o que tienen problemas, ya saben, tienen que acudir a una persona que tenga conocimiento, y no solo el conocimiento, porque los libros puedes leerlos y puedes aprender, pero la experiencia en las manos es otra y debe ser contundente. Tendremos que ir a una persona fiable. Yo Amor, no solo diría eso. al Cuando tú doctor vas a Carlos. buscar, cuando tú vas a buscar un paciente, a alguien que te haga un procedimiento, esa persona primeramente tiene que saber cómo manejar una complicación. Entonces hay unas que se van a donde una cosmetóloga, donde un peluquero, y se complican y no tienen ni idea de cómo manejar la complicación. Antes de tú hacer un tratamiento, Así tienes que es. saber manejar la complicación. ¿Ves? Entonces hay mucha gente todavía que están viendo las cosas que están pasando y se van donde el personal que no es médico a hacer desastres, ¿cierto? Y cuando vienen ya están vueltas nada, porque como te dije, las condiciones del biopolímero ¿Sabes no por qué, tienen Carly? reversa. Porque tratan de buscar las cosas más económicas y en la economía no está la seguridad. Tienen que buscar personas expertas en lo que se quieran hacer. Bueno, Mi amor, Carly, son 10 años son 10 años de estudio. Imagínate. son 10 años de estudio y de Y hay práctica, gente que no ha mucho hecho más. incluso mucho más. Y hay gente que no ha cogido Mucho un libro de más. medicina y ya se cree médico. Esta es tu experiencia de 10 años, pero tú has estudiado muchísimo más. Sí, claro. Hágame el Claro que favor, sí. y eso también pesa muchísimo. Pero entonces, ok, listo, ya estamos resolviendo el tema de los biopolímeros, ya sabemos que eso no lo podemos seguir haciendo, sí se usó en un tiempo anterior, pero no habían estudios suficientes. Hoy estamos viendo los estragos de los biopolímeros y que definitivamente no son compatibles con nuestro cuerpo. Hay métodos y la gente quiere saber cuáles son los mejores métodos para aumentar los glúteos. Mi amor, lo mejor es la grasa. Es lo más bonito, lo más económico porque lo regalamos. Lo que casi nunca se rechaza, lo más natural porque la grasa en los glúteos, cuando tú ves el post quirúrgico, se ve un glúteo completamente natural, no se ve la bola montada arriba como hacen los biopolímeros o los implantes. Yo no soy muy amante de los implantes, no soy muy amante, yo creo que los implantes no se han terminado de descubrir. Hay unos que quedan muy lindos, sí, pero la gran mayoría no me gustan. En los casos de los implantes los reservamos para pacientes que no tienen absolutamente nada de grasa. Ahora, lo que siempre explico a mis pacientes, no solamente colocando grasa tú puedes sacar el glúteo, también sacando la grasa que no deja ver el glúteo, puedes proyectar los glúteos. ¿Cuál es esa grasa? La que está arriba de los glúteos, En el morrito. la que está acá y la que está acá en las piernas. Tú solamente quitando esa grasa ya haces un glúteo mucho más grande y más bonito. Fíjense, entonces no hay solo colocar, también es quitar para darle la forma. No se Para dejen darle la meter el forma. cuento de que la vitamina C es para aumentar el glúteo. Eso es mentira. La vitamina C no aumenta el tamaño del glúteo. Porque mucha gente dice, no, que vitamina C, mira como tengo el glúteo súper aumentado. Eso es mentira. Si usted quiere aumentar el tamaño del glúteo de una forma natural, haga ejercicio. Sí, bueno, entonces ahí te voy a agregar un detalle. Lo que pasa es que si tú le pones a un glúteo, que eso, una vitamina C nunca te va a dar volumen, pero sí sucede que lo que hace es que cuando esa vitamina C llega al glúteo, lo que hace es que lo irrita. Y un músculo irritado, cuando se va a hacer ejercicio, te va a crear un tris más de volumen. Pero eso no va a salir solo. Si no haces ejercicio, no vas a ver glúteos. Entonces es importante que la gente sepa que, ojo, y hay gente que también habla de la vitamina C y no es vitamina C, son biopolímeros. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. De verdad se los digo a todos. Entonces, Cali, acabaste de decir entonces que hay veces que no hay que colocar, sino que quitar. Se le quita un poquito el morrito e inmediatamente da la curva. La colocación de grasa. Y háblame de los implantes. ¿Alguna vez has colocado implantes? De hecho, las últimas cirugías que hemos hecho han sido corregir implantes. No sé si te has visto las historias. Los implantes no es mi fuerte. De hecho, yo tengo un equipo multidisciplinario donde nosotros abarcamos todo. El fuerte mío es la parte corporal, senos, abdomen, lipo, abdominoplastia. Tenemos otros colegas que tienen
fuertes en otras zonas anatómicas. Entre eso, uno de nuestros colegas hace glúteos, pero como te digo, los glúteos a mí no me terminan de convencer. O sea, los tenemos ya en caso extremo. No son tan naturales. No tiene grasa. No, pero vuelvo y te digo, es mi concepto, es mi percepción. No soy el dueño de la verdad. Estamos hablando con el doctor Carlos. Aquí O sea, no importa yo no soy el dueño de la sino verdad. el tuyo. Exactamente, y no quiere decir que si yo estoy diciendo es que sea así. En mi experiencia, a mí no me gustan los implantes glúteos. Los dejamos ya como última opción, ya cuando no hay nada que hacer, ya los colocamos. Y se deben colocar intramusculares. ¿Sí? Debajo del músculo. Exactamente. Ahí deben estar, así como las prótesis mamarias, dentro del músculo. Tú sabes que yo logro visualizar la persona que tiene implantes. ¿Se notan mucho o son idénticos? Se nota mucho, se nota. Y normalmente los pacientes con que tienen implantes glúteos se les hacen unas depresiones acá a los lados. Normalmente se tienen unas depresiones acá a los lados. Y se ve, cuando tú caminas, se ve que se mueve la prótesis. No todos, la gran mayoría. ¿Complicaciones posteriores? Toda cirugía tiene complicación, toda. Los implantes, la principal complicación es que se puede abrir la herida, una disidencia de sutura, infección, rechazo a la prótesis, seroma. Okay. Esas son las principales complicaciones de las prótesis glúteas. Bueno, esto es una pregunta de las personas que están aquí acompañándonos. Y me preguntan que si una paciente que se haya colocado un poquito de biopolímero, muy poquito, podría hacerse lipotransferencia glútea también. Mi experiencia personal, nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando nosotros abrimos el glúteo que tiene biopolímero, ya el biopolímero está encapsulado, ya está en bolitas. Entonces, si yo meto grasa, la grasa que yo inyecte, por mucha presión que tenga, no va a estallar esa burbuja o esa cápsula. Nosotros lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. ¿Ves? ¿Qué no se debe hacer el mismo día? Colocar biopolímero y grasa, que no tiene sentido. Pero colocar grasa con un biopolímero que está líquido, ahí sí puede complicarse. Porque entonces es que la grasa también tiene sangre, y la sangre es un medio, un caldo de cultivo para bacterias. ¿Ves? O sea, que tienes que ponerle bastante antibiótico después. Es correcto. ¿Has escuchado sobre las peptonas, músculo estriado y esas cosas? ¿Qué opinas sobre eso? Eso es puro biopolímero. Le cambian el nombre para engañar a la gente, lo que es músculo estriado, células expansivas, todo eso es biopolímero, no sé engañar. Ahora quiero que me expliques lo del Sculptra, porque es lo único que yo he escuchado que está aprobado por el INVIMA. Y ahora me vas a explicar porque no tengo ni idea. Listo, el Sculptra es ácido poliláctico y viene como si hablamos como unas semillitas. No es que yo lo coloque e inmediatamente la paciente se va con sus nalguitas bien puestas cuando se va para su casa, no. Esos son como semillas de colágeno que, dependiendo en el plano en que yo lo coloque, va a convertirse en un poco